Hola, bienvenidos al tercer módulo ya, medios de pago, en donde vamos a estar hablando justamente de qué forma nosotros vamos a utilizar para pagar esa mercadería que nos va a llegar desde el exterior. Vamos a estar hablando de los distintos medios de pago, cuáles son sus características y qué ventajas y dificultades va a representar en este caso para el importador. Nosotros vamos a estar analizando los diferentes medios de pago que se utilizan en compraventa internacional. Al principio habíamos mencionado que uno de los grandes problemas es la falta de conocimiento entre las partes. Entonces, va a ser muy importante evaluar las ventajas y desventajas que tienen estos medios de pago para el importador, porque evidentemente vamos a estar comprando muchas veces mercadería de empresas que ni siquiera conocemos o que son los primeros negocios que estamos haciendo con ellos. Al mismo tiempo, al final de todo este raconto de medios de pago, vamos a estar analizando uno de los medios de pago más difundidos internacionalmente, que es el crédito documentario o la carta de crédito. ¿Qué pasa con los medios de pago? Los medios de pago, la elección del medio de pago va a estar dependiendo fundamentalmente de la relación de confianza que existe entre las partes. En la medida en que uno adquiere más confianza entre comprador y vendedor, se van simplificando los medios de pago. Lo que pasa es que en los negocios nuevos muchas veces no es posible arrancar con un medio de pago simple porque no hay garantías para ninguna de las dos partes. Por otro lado, ustedes lo que se van a encontrar es que los medios de pago más seguros son aquellos medios de pago en los cuales intervienen los bancos, y esto encarece en general toda la operación de comercio exterior. Nosotros vamos a estar analizando algunos medios de pago en donde vamos desde lo más simple, que es la transferencia, el giro de dinero que se puede hacer por cualquiera de los medios que tenemos habitualmente, puede ser un banco, puede ser una casa de cambio. Después vamos a estar hablando de la cobranza y finalmente vamos a estar hablando de los créditos documentarios. Empecemos entonces por lo más simple, por la transferencia bancaria. ¿Cómo funciona esto? Por supuesto que el medio de pago es algo que se aclara antes, que se negoció antes entre comprador y vendedor, y como ustedes recordarán, queda establecido en la factura pro forma. O sea que el medio de pago ya está aclarado, ya está acordado con la empresa que les va a suministrar la mercadería con anterioridad. Hay veces que nosotros como importadores no tenemos la posibilidad de elegir el medio de pago, porque por ejemplo nos encontramos con empresas cuya política es vender solamente con cartas de crédito o solamente con cobranzas. Entonces, bueno, ahí podremos tener alguna posibilidad de negociación, pero en general en los primeros negocios nos tenemos que adaptar a cuáles son las formas de negociar y de vender la mercadería que tienen ellos. Así que vamos a empezar con este medio de pago en donde simplemente se hace una transferencia de dinero. ¿Cómo arranca esa transferencia bancaria? La empresa que está exportando les va a enviar a ustedes como importadores las instrucciones para realizar esa transferencia. ¿Qué son esas instrucciones? ¿En qué moneda hay que girar? ¿Cuál es el banco a donde hay que mandarles el dinero? ¿El número de su cuenta? Con esa información, ustedes van a realizar una transferencia a través de su banco. Las transferencias se piden de forma escrita, generalmente, y una vez recibida la orden de pago vía SWIFT, el banco corresponsal va a avisar al exportador que tiene una cantidad de dinero a su favor. Esa cantidad de dinero se les va a acreditar en su cuenta. O sea que hay todo un movimiento electrónico, bancario, por donde se hace llegar el dinero a ese exportador a quien ustedes le están pagando. Hoy en día se están haciendo muchas compras por Internet, esas compras por Internet se hacen con tarjetas de crédito. Bueno, esto sería el equivalente, pero para operaciones mayores en donde ustedes directamente harían un giro. Y nosotros recién mencionábamos el tema del SWIFT. ¿Qué es el SWIFT? Porque esto lo van a ver mucho en comercio exterior.
es un formato de comunicación electrónica entre los bancos. Todas las comunicaciones entre los bancos se realizan vía SWIFT. Es una sigla de la Sociedad Internacional Bancaria para las Telecomunicaciones, en donde hay formas de comunicarse entre los bancos que son absolutamente seguras porque los bancos generan intercambios de claves. Esto a veces hace que el aviso de un pago, por ejemplo, tarde más de lo que a nosotros nos parece que tendría que demorar, porque uno a veces dice, bueno, ¿por qué si yo le pedí al banco que mandara el dinero hoy no lo recibió enseguida, si es algo electrónico, ese vendedor para que me embarque enseguida? La razón justamente es que si bien la comunicación es totalmente inmediata, los bancos, antes de avisarle a ese exportador que tienen el dinero disponible o acreditárselo en la cuenta, lo que hacen es verificar justamente que el mensaje SWIFT procede de una fuente confiable, procede de un banco. ¿Por qué pasa esto? Porque en la práctica ha habido falsificaciones, ha habido hackers, entonces los bancos se aseguran mucho en este sentido con respecto a la seguridad de las comunicaciones. ¿Cuáles son las características de este medio de pago, de la transferencia bancaria? Por supuesto que es un medio de pago muy rápido porque ustedes dan la orden y el banco enseguida la ejecuta. Como hay poca intervención bancaria en cuanto al tema de los documentos, el costo es mucho menor. En realidad, este es el costo mínimo que ustedes van a encontrar en los medios de pago internacionales. Y se emplea cuando ustedes llegaron a una relación de confianza mutua entre exportador e importador. Para el exportador por varias razones. Nosotros en este curso estamos analizando todo desde el punto de vista del importador, ¿no? Pero evidentemente el exportador con este medio de pago está muy desprotegido porque el importador va a pagar a posteriori en general de que se haga el embarque. Los bancos no se encargan de revisar documentos comerciales, por lo tanto, eso es lo que hace que baje el costo de esta operativa de pagos en el mundo. ¿Cómo es la situación para el comprador? En este caso, para ustedes que están pensando en importar. Esta forma de pago es la más ventajosa para el que está pensando importar, porque se puede hacer de la mercadería sin haber pagado y paga luego si el vendedor cumplió con todas las obligaciones, con respecto a las fechas de embarque, con respecto a la calidad de la mercadería, con respecto a todas las condiciones que ustedes necesitaran para esa mercadería que compraron. En cambio, para el vendedor, esta es la forma más riesgosa porque pierde totalmente el control sobre la mercadería. Este exportador ya embarcó, ya mandó hacia Uruguay la mercadería, pero incluso arriesga a que no le paguen porque ustedes no tienen obligación más allá de las obligaciones generadas por la venta que se había cerrado a través de la factura pro forma. O sea, de hecho, muchos de estos negocios a veces quedan impagos. Por otro lado, una de las cosas que estamos encontrando también y que empezamos a hablar con respecto a los medios de pago es si cubren o no al riesgo país. Si en Uruguay llegara a haber un riesgo país en el cual el Estado decidiera la cesación de pagos, por supuesto que este medio de pago no tiene ningún tipo de seguridad para el que está vendiendo la mercadería. Con respecto a los bancos que van a intervenir en esta transferencia, no se requiere su intervención en cuanto a documentos más allá del simple hecho de hacer la transferencia, o sea que no hay costos adicionales que tengan que ver con la parte jurídica, con la parte de responsabilidad del banco si está pagando o no. Vamos a una parte interesante que es qué riesgos corre el importador con un medio de pago tan simple, porque en realidad hace un rato yo les decía, bueno, este medio de pago para el importador es el más beneficioso, pero no deja de tener sus riesgos también.
En este medio de pago, una de los usos y costumbres que se dan en la práctica es que como es tan simple, muchas veces el vendedor les dice, bueno, vamos a ahorrar en este medio de pago, pero pagame por adelantado. Si ustedes pagaron antes del embarque, no necesito aclararles que es posible que no les manden la mercadería. O sea, eh, esto sí es lo que pasa muchas veces cuando ustedes compran con tarjetas de crédito. Ustedes están adelantando el dinero, si ustedes no conocen a ese proveedor, podría llegar a pasar que esa mercadería no la recibieran. Pero más allá de eso, que es el gran riesgo para el que está importando, puede llegar a pasar otras cosas. Por ejemplo, que como este medio de pago no es un medio de pago muy estricto, no les embarquen en fecha. Nadie está obligando a este exportador a que cumpla con esos requisitos. Entonces, de repente ustedes están trayendo una mercadería que es estacional, una mercadería para la cual se comprometieron en entregar en determinada fecha y tienen una multa, una mercadería que les tiene que llegar para un momento puntual, por ejemplo, Día de la Madre, las fiestas, lo que sea, y de repente esa mercadería no llega y ustedes se pierden la venta. O sea que ese es un riesgo para un importador en este tipo de medio de pago. Que la mercadería no sea de la calidad que ustedes pidieron. Acá hay todo un tema, porque si ustedes pagaron por adelantado, sin duda se van a encontrar con esta sorpresa que es difícil de salir adelante. Ustedes van a tener que devolver la mercadería o tratar de venderla en plaza, o bueno, ver un montón de opciones. Pero incluso a pesar de que esta mercadería se hubiese pagado a posteriori del embarque, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando reciben mercadería, esa mercadería va a pasar por una aduana. Nosotros en el módulo que viene vamos a ver todos los costos de aduana. Esto quiere decir que recién ustedes ven la calidad de la mercadería después de que pagaron todos los derechos de aduana más todos los impuestos internos. O sea que no ver la calidad de la mercadería es algo que le puede llegar a pasar a un importador y no recibir la calidad que esperaba. Recién uno lo puede estar evaluando cuando sacó la mercadería de la aduana y ya gastó un montón de dinero. Otro riesgo para ustedes como importadores es que no vengan los documentos necesarios para el despacho de la carga. La aduana exige determinados documentos. Sin esos documentos, específicamente en nuestra aduana, que exige los originales, la mercadería no puede salir. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Los documentos finalmente en algún momento van a aparecer, pero cuando la mercadería no puede salir enseguida, empieza a pagar depósitos. Entonces ahí se le empiezan a agregar al importador algunos gastos que no tenía previstos en todos esos elementos que nosotros vamos a estar considerando en el módulo que viene. Pasemos de medio de pago entonces. Vamos a hablar de la cobranza documentaria. La cobranza documentaria se genera cuando hay menos confianza entre comprador y vendedor. Y acá hay más intervención bancaria. Acá nosotros estamos frente a un medio de pago en donde existe una orden dada por el exportador a su banco para cobrar del importador, que son ustedes, una suma determinada contra entrega de los documentos que ellos van a mandarnos por el sistema bancario. Acá hay una pequeña diferencia que agrega una seguridad para el importador y para el exportador. ¿Cómo se hace la entrega de los documentos? Esos documentos que generó el exportador y que representan y justifican que embarcó la mercadería, cuando llegan a Uruguay se van a pagar contrapago a la vista en el caso de que se haya cerrado el negocio a la vista, justamente, que quiere decir a la vista de los documentos en las cajas del banco en destino, en Uruguay. O contraaceptación, que se da cuando ustedes lograron comprar a plazos. Entonces, en ese caso, el exportador tiene que adjuntar a todos los documentos de embarque que está mandando un documento adicional que se llama letra de cambio. ¿Cómo es la operativa en este medio de pago? El exportador les va a embarcar, o sea que les manda la mercadería
hacia nuestro país, entrega los documentos comerciales y las instrucciones de cobro a un banco en su país que se llama banco remitente. Ese banco remitente los envía a un banco del importador que se llama banco cobrador. En ese caso ustedes le tienen que haber dicho con anterioridad a ese exportador a qué banco ustedes quieren que les mande los documentos. El banco cobrador, cuando recibe esos documentos, les avisa a ustedes enseguida que esos documentos están para retirar. El importador retira los documentos del banco contra pago o contra aceptación de una letra de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes habían arreglado que iban a pagar a la vista, tienen que darle enseguida el dinero al banco. Si ustedes habían conseguido plazos para pagar, el banco les va a hacer firmar letras, con lo cual se asegura de que ustedes van a tener el dinero para pagar a 60 días, a 90 días o lo que se haya arreglado con ese proveedor. En ese momento es que el banco les da a ustedes los documentos para poder despachar la mercadería de la aduana. O sea que la diferencia con el medio de pago anterior es que los documentos para que ustedes despachen los tiene el banco. El documento no va a ser entregado a ustedes a menos que ustedes paguen o firmen esas letras. Con lo cual, el exportador, ¿qué se asegura? De que ustedes no se le pueden quedar con la mercadería. Ustedes solo se van a poder quedar con la mercadería si pagan en el momento o si aceptan las letras. En el cuadro que sigue vemos un poco de forma más gráfica cómo es esta situación. Nosotros tenemos un exportador que embarca la mercadería en el paso 1, pero al mismo tiempo, en el paso 2, manda los documentos a un banco en su país, a un banco avisador. Ese banco avisador va a enviar esos documentos al banco emisor. ¿Cómo se mandan esos documentos de un país a otro? Se mandan por courier, se mandan por uno de estos sistemas de correo acelerado que todos conocen y que tarda poquitos días, 2 o 3 días. Ese costo lo paga el exportador. O sea, a ustedes directamente les van a llegar esos documentos que estábamos viendo aquí en el punto 3 al banco emisor entonces. Ese banco emisor le avisa al importador, les va a estar avisando, llegaron los documentos para despachar. El importador paga a la vista o firma letras y el dinero ya está en el banco emisor, con lo cual en el punto 6 el banco emisor mandará el dinero al banco avisador y finalmente el banco avisador le pagará al exportador. Ese dinero no se mueve físicamente, se mueve en formato electrónico. Estos son los giros de SWIFT de los cuales hablábamos al principio. En ningún momento hay envío de dinero físicamente. Hay avisos electrónicos en los cuales se traspasa el dinero de una cuenta de un banco a otro. Por eso esa situación de SWIFT que nosotros mencionábamos habla de las claves que tienen que tener intercambiadas los bancos para saber de dónde procede el dinero. Acá tenemos una letra de cambio. Este es el formato de ese documento que les va a llegar a ustedes para pagar. Este documento es un documento que tiene una fecha, tiene el importe, tiene a cuánto vence esta letra. Normalmente dice a la vista o a tantos días fecha de embarque o a tantos días vista. Simplemente ustedes no tienen que hacer nada con este documento más que decir que lo aceptan, firmarlo y este documento retorna al banco del exportador. Y ahora vamos a hablar de las características de esta cobranza. Indudablemente hay mucha menos confianza del vendedor en la solvencia del que está comprando la mercadería, pero sigue manteniendo la confianza acerca del país importador. Cuando se trabaja con una cobranza, no es aconsejable que se utilice este medio de pago cuando se están comprando perecederos. ¿Por qué? Porque los documentos están en el banco, o sea que no van a llegar directamente al importador y eso puede generar demoras. Si yo tengo un perecedero, estoy trayendo, por ejemplo, mercadería congelada,
Imagínense que llega un viernes a un aeropuerto. Hasta el lunes no puedo ir al banco a retirar los documentos, o sea que esa mercadería va a quedar mínimo todo un fin de semana en un aeropuerto para despacharla. Por lo tanto, hay determinados tipos de producto en donde no se aconseja que se utilice este medio de pago. Desde el punto de vista del comprador, esto es menos beneficioso que el registro de documentos, que el giro que veíamos antes, pero sigue siendo favorable porque el comprador podrá no pagar este embarque si existen cosas con las cuales no está de acuerdo. Por ejemplo, que se había cerrado en el acuerdo que ustedes querían un embarque al 30 de noviembre. Esta gente embarca el 15 de diciembre y bueno, ustedes ahí podrían decir, no, la mercadería no me sirve, no me llegó a tiempo, no la quiero. Entonces, bueno, en ese caso se le da instrucciones al banco de que retornen los documentos a destino. Ustedes no les van a dar los documentos para despachar la mercadería, pero tampoco la van a tener que pagar. Para el vendedor es menos riesgosa que el registro de documentos porque va a entregar la mercadería, pero solo contra pago. O sea, el importador no se va a poder quedar con la mercadería. Lo que sí puede pasar es que se la abandone en aduana, por decir algo, y él lo tenga que retornar. Y sin duda, este medio de pago sigue sujeto al riesgo país. Si en el país del importador se declarara una cesación de pagos, no hay garantía que cubra esta operación. Para decirlo de otra manera, la cobranza documentaria genera que el banco en el país del importador se haga responsable de cuidar los documentos. No entrega los documentos si no hay pago, pero no le está saliendo de garantía a ese importador, cosa que sí pasa en el medio de pago que vamos a ver más adelante. Para el banco en el país del importador, que siempre interviene en el procedimiento, nos vamos a encontrar con que cobra una comisión por un servicio, pero sin asumir ningún tipo de riesgo crediticio. Y finalmente llegamos a un formato muy complejo, pero muy usado en el mundo, que es el crédito documentario o carta de crédito. Este medio de pago es un compromiso escrito que asume un banco, que se llama banco emisor, de efectuar un pago al exportador, que se va a llamar beneficiario, si ese exportador embarca de acuerdo con las instrucciones del comprador, que en el caso de los créditos documentarios se llama ordenante. Ese exportador va a tener que entregar los documentos estipulados y esos documentos pactados tienen que estar exactamente como fueron pedidos por el importador. Esa es la característica del crédito documentario. Es un medio de pago muy complejo y muy seguro para las dos partes y está regido por una normativa internacional que se llama UCP 600 de la Cámara Internacional de Comercio. Esta UCP 600 es la normativa por la cual los bancos revisan los documentos presentados por los exportadores y deciden si se paga de forma automática o no. Así que imaginen la importancia de la revisación que va a tener la documentación presentada para el exportador y para los bancos. ¿Cuáles son las características de este medio de pago? Hay relativamente poca confianza entre vendedor y comprador. El vendedor sigue teniendo confianza en el país importador. Es una herramienta de pagos internacionales que se usa muchísimo internacionalmente y ustedes se van a encontrar con que las principales empresas del mundo tienen como política vender exclusivamente bajo esta modalidad. ¿Qué es lo que pasa con este medio de pago? Que es extremadamente complejo en su manejo. Entonces, muchas empresas tienen que tener departamentos de comercio exterior para entender y manejar todos los documentos y estar seguros de que van a cobrar. Y la otra alternativa que están buscando, y es cada vez más frecuente en las empresas pequeñas, es derivar este trabajo del manejo de los créditos documentarios a los despachantes de aduana. Los despachantes de aduana en este momento están capacitados, más allá del trámite de aduana, en llevar a cabo toda la revisación
de estos documentos y la presentación de estos documentos. En el cuadro que vemos a continuación, creo que se aclara un poco más, porque este medio de pago tiene mucho de legal, entonces nos da una idea más aproximada de cómo se realiza toda esta operativa. Acá tenemos ordenante, banco emisor, beneficiario y banco avisador. ¿Quién es el ordenante? Es el importador. Es el importador que va a ordenar la apertura de un crédito documentario. Esa apertura del crédito documentario se hace por escrito y se hace en un formulario provisto especialmente por el banco emisor. Cada banco en los países tienen su propio documento. Muchas veces esos documentos se llenan vía internet, otras veces se hacen personalmente, pero lo que es importante es que ese documento hace surgir un contrato entre el ordenante, que es el importador, y el banco emisor. ¿Qué dice este contrato? Que el ordenante da determinadas instrucciones. Si esas instrucciones se cumplen, el banco se compromete a pagar de forma automática al banco que está en el país del exportador. Entonces, primer elemento que nosotros vamos a tener en cuenta. Acá aparece un contrato. Las partes del contrato son el importador y el banco emisor. Decíamos entonces que ese ordenante, que es el importador, en este caso van a ser ustedes, va a dar instrucciones al banco emisor. Ese banco emisor va a agarrar esas instrucciones, las va a pasar a un formato de SWIFT para que puedan ser enviadas de forma electrónica, y el segundo paso es que va a enviar un mensaje vía SWIFT en donde se notifica a un banco en el país del exportador la apertura de esta carta de crédito. Ese banco avisador toma ese mensaje y se lo notifica al beneficiario. Le avisa al exportador: tenés una carta de crédito a favor tuya para que embarques. Ese beneficiario, ¿qué hace? Revisa los términos de este crédito documentario y los chequea contra el formato en el que importador y exportador cerraron el negocio. Ese documento al que se va a estar refiriendo es la factura pro forma que nosotros vimos en el módulo 1. Si todo está en orden, ¿qué va a hacer este beneficiario? En el punto 4, embarca la mercadería directamente al ordenante, al importador, y de inmediato genera todos los documentos comerciales que se van a presentar al banco en su país. ¿Qué documentos va a mandar que le tienen que llegar después al importador? Generalmente documentos mínimos para hacer un despacho, que son factura comercial, conocimiento de embarque, listas de empaque, a veces certificados de origen. Bueno, todos esos documentos tienen que ser presentados al banco avisador. El banco avisador los revisa. Si están todos en orden, los envía físicamente al banco emisor. Ahí nuevamente tenemos un envío por courier al banco que queda en el país del importador. Y el banco emisor, que es el responsable de chequear que esos documentos están bien, los va a revisar punto por punto. Si los documentos están en orden, el banco emisor automáticamente paga, envía los fondos que nosotros vemos en el punto 8 al banco avisador, y los fondos le llegan al beneficiario. Pero al mismo tiempo se desarrolla otra actividad, y es que ese banco emisor le avisa al importador, al ordenante: llegaron los documentos, venía a retirarlos y automáticamente te estoy tomando de tu cuenta los fondos de este envío, porque esta situación era automática. Acá se cierra el panorama del crédito documentario si esto funcionara siempre de forma perfecta. Hay veces que puede llegar a generarse algún problema porque los documentos que presenta el beneficiario no están 100% de acuerdo con las instrucciones que dio el importador. Entonces, ¿qué va a pasar? El banco emisor va a consultar al importador frente a cualquier situación que tenga una discrepancia, porque el acuerdo era: se cumplen estos requisitos planteados por el importador, se paga de forma automática.
¿Y qué pasa si no se cumplen? Bueno, hay que consultar al importador. Ahí el importador va a decir sí o no, pago o no pago, o retiro los documentos o no. Entonces, por ejemplo, alguien les embarca fuera de fecha. Automáticamente eso va a saltar en el banco. Entonces el banco de su país a ustedes los va a llamar y les va a decir: están llegando los documentos del envío que ustedes compraron desde China, pero ustedes dieron fecha de embarque hasta el 30 de noviembre y esto embarcó el 2 de diciembre. ¿Autorizan el pago o no? Entonces ahí ustedes tienen la seguridad de que tienen la última palabra con respecto a respetarles ese pago. Vamos a evaluar entonces este medio de pago. Para el comprador, tiene la seguridad de que el vendedor solo va a cobrar si se cumplieron con todas las condiciones del crédito documentario que habían sido redactadas en el mismo. Para el que vende, tiene la seguridad de que si cumplió con todas las condiciones del crédito, hay una obligación de pago no solo por parte del importador, sino también por parte de un banco, con lo cual el riesgo comercial se minimiza. Para el banco que emitió el crédito, este banco sí asume un riesgo crediticio. Generalmente, el banco del importador va a buscar tener el dominio de la mercadería hasta que entregue los documentos al importador. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están haciendo una importación, por ejemplo, en uno de los documentos que nosotros vimos en el módulo anterior, en los conocimientos de embarque, el banco va a exigir que el conocimiento de embarque no venga consignado al importador, sino que venga consignado al banco. Esto quiere decir que el banco va a ser el dueño de la mercadería hasta que el importador vaya al banco y pague. Recién en ese momento le va a endosar los conocimientos de embarque como si fueran un cheque para que el importador pueda despachar la mercadería. Por esta razón, el banco emisor va a cobrar comisiones más altas que en una cobranza, porque si bien el riesgo es similar, el trámite es mucho más complejo porque hay revisación de documentos. El banco en el país del exportador no asume un riesgo crediticio, simplemente revisa los documentos para que no salgan sin discrepancias del país de origen y los envía al banco en el país del importador y cobra una comisión por este servicio. Y acá viene un tema que es muy interesante y del cual vamos a estar trabajando en ejercicios. ¿Cómo se abre un crédito documentario? El ordenante tiene que completar este formulario de solicitud proporcionada por el banco emisor. En ese formulario se van a enviar las instrucciones de pago y si la solicitud es aceptada por el banco, nace el contrato. O sea que nosotros vamos a estar trabajando en los ejercicios de este módulo justamente con un formato para que ustedes, en base a una proforma que van a haber recibido del exterior, que posiblemente sea una de las proformas con las que estuvimos trabajando, le pidan a un banco la apertura de un crédito documentario. ¿Qué elementos van a tener que tener en cuenta para llenar esta solicitud? Por ejemplo, si al banco notificador, al banco que va a avisar el crédito, se le va a solicitar que agregue su confirmación o no. Esta confirmación, lo van a ver en los documentos presentados, es un formato de pago en el cual se da una seguridad adicional al exportador. Algunos formatos les van a preguntar si el crédito es transferible o no. Esta es una forma de créditos documentarios que le permiten al exportador transferir el crédito documentario a una tercera empresa. Es bastante complejo y se da solo en aquellos casos en que ustedes están comprando de una trading, o sea que el proveedor no es directamente a quien ustedes le van a abrir el crédito. Y los elementos básicos que tienen que llenar con cuidado en este formulario son el nombre y la dirección correctas del beneficiario, la suma total y la moneda en que el banco tiene que emitir el crédito, la descripción de la mercadería. Esa descripción de la mercadería tiene que incluir detalles de cantidad, precios unitarios,
los detalles de los documentos requeridos, o sea, qué documentos ustedes van a precisar que les mande ese exportador. Si esos documentos ustedes no los saben, se los tienen que consultar al despachante de aduana, que es el que va a saber con qué ustedes van a tener que despachar esa mercadería. Los lugares de embarque y de destino, desde dónde va a embarcar la mercadería, a dónde ustedes quieren que llegue, si se aceptan o no transbordos. Acá es un tema que es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes están trayendo mercadería en un camión desde Brasil, la lógica les dice que ustedes tienen que prohibir los transbordos porque no es buena idea estar bajando y subiendo mercadería que está llegando en un camión. ¿Cuál es la fecha límite que ustedes le van a dar para embarque a ese exportador? Si les van a permitir o no embarques parciales, acá nuevamente va a depender del tipo de mercadería que ustedes estén trayendo y cuál sea la realidad de la empresa. Hay veces que a ustedes les sirven que les vayan mandando mercadería por adelantado, hay veces que ustedes quieren el embarque todo junto. Si el flete es prepago o no, esto va a depender de cómo ustedes cerraron el negocio, con qué Incoterm. Si va a haber letras contra quién tienen que estar giradas y cuándo vencen esas letras, cuál va a ser el plazo para presentación de los documentos de embarque, o sea, el exportador va a tener un plazo máximo para embarcar y un plazo máximo para llevarle los documentos al banco. ¿Qué se busca con esto? Que no se demoren y que a ustedes no les llegue un embarque y tengan que estar pagando depósitos porque no llegaron los documentos al país. Y la fecha del vencimiento del crédito para la negociación, o sea, hasta cuándo ustedes le van a estar pidiendo a este banco que abre el crédito que les salga a ustedes de garantía. Con esto estaríamos redondeando entonces el tema de los medios de pago y vamos a estar trabajando en el foro con instrucciones para llenar un documento, definir medios de pago, ver qué instrucciones le damos al banco, así que estaríamos cerrando este módulo con este tema. Esto les va a hacer surgir un montón de dudas. Por favor, espero que se comuniquen conmigo si tienen consultas o quieren ampliar cualquier tipo de información. Muchas gracias.